Muy buenas tardes a todas y a todos, autoridades, participantes y amigos del CILAC. Mi nombre es Alexandre Barbosa. Para mí es un placer darles la bienvenida y un gusto saludarlos en una edición más de este importante foro abierto de ciencias de América Latina y el Caribe. Quisiera empezar agradeciendo a la UNESCO por la invitación. Es un gusto poder moderar ese panel sobre ética y la inteligencia artificial con la participación de ilustres ponentes en esta edición del CILAC 2021. Tener una mesa específica y dedicada a debatir los desafíos actuales de la ética en la inteligencia artificial y sus principales cuestionamientos que genera la IA es, en mi opinión, de altísima relevancia. Bueno, nuestra sesión tendrá 45 minutos con término a las 4 precisamente, y adelanto que es muy poco tiempo para debatir este tema tan importante, pero estoy seguro de que cada panelista va a traer puntos muy relevantes para nuestra reflexión y para la comprensión de una dimensión crítica de las implicaciones de la inteligencia artificial en la sociedad, que es la dimensión de la ética. Tengo el placer de presentarles nuestros panelistas de hoy, el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, astronauta Marco César Pontes. Un gusto, bienvenido. La directora general en el área de Ciencias Sociales de la UNESCO, señora Gabriela Ramos. La fundadora y CEO de C-Minds, la señora Constanza Gómez Mon, y la experta e integrante del grupo de expertos de la UNESCO para la elaboración de la recomendación sobre ética e inteligencia artificial, la señora Carolina Aguirre. Bueno, antes de pasar la palabra a los ilustres ponentes, quisiera mencionar que a la luz de los acelerados cambios tecnológicos que se han manifestado en la sociedad en las últimas décadas, el Fórum CILAC se transformó en un espacio muy importante para que los países de la región puedan debatir temas estratégicos y también las problemáticas propias de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, tales como las implicaciones del proceso de transformación digital, de la digitalización de las economías que ya están se desarrollando en la región y, claro, de la inteligencia artificial. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, que en cierto modo ha acelerado y potenciado el proceso de transformación digital, ha también contribuido para las inversiones en el desarrollo de los algoritmos de IA, como por ejemplo su uso en el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 o en los algoritmos capaces de reconocer patrones de la enfermedad en muestras de plasma sanguíneo o en el análisis de riesgos de contagio, en el tracking de personas contaminadas y muchas otras áreas. Pero solo estos casos ya tenemos cuestiones éticas del uso de datos personales por los algoritmos de IA que necesitan un amplio debate entre gobiernos, la sociedad y la industria. Por lo tanto, los impactos de la IA en la sociedad y en particular las dimensiones éticas y de los derechos humanos son muy grandes y este tema ha sido tratado en muchos foros de la UNESCO. Además, como saben, la UNESCO ha iniciado un proceso inclusivo y multidisciplinario para la elaboración de la primera recomendación mundial sobre ética en la inteligencia artificial. La UNESCO ha visualizado con claridad la relevancia de estas transformaciones y en particular las implicaciones éticas derivadas de la investigación, del diseño, desarrollo, despliegue y, claro, la adopción de IA.
Bueno, ahora sí daremos comienzo a nuestro panel y paso la palabra a nuestro primer panelista, el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, astronauta Marco César Pontes, que va a nos hablar en portugués. Y comienzo haciendo la siguiente pregunta. Ministro Pontes, ¿cuáles cree que son los principales desafíos que debemos encarar a nivel regional para hacer frente a los dilemas que plantea la IA? ¿Y qué avances tiene Brasil en respuesta a estos dilemas? Señor ministro Pontes, adelante, tiene usted la palabra por 5 minutos. Obrigado. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a todos os panelistas, agradecer por essa oportunidade. Desculpem eu falar em português, meu espanhol não é suficiente, mas eu vou falar devagar, de forma que eu acredito que todos possam entender. A inteligência artificial, ela tem sido uma das nossas prioridades desde o início da gestão em 2019. Então, ali no início, até durante a transição em 2018, eu já estabeleci inteligência artificial como uma das prioridades de desenvolvimento aqui no Ministério, e isso se reflete nas documentações que nós emitimos a partir de então, inclusive em uma portaria, né, que traz as áreas de prioridades, tecnologias prioritárias do Ministério. E por que isso foi estabelecido naquele momento e nós continuamos com essa determinação? Porque nós vemos inteligência artificial como uma das tecnologias habilitadoras que vão estar presentes em todos os sistemas complexos do futuro, em todas as áreas. E esse é um ponto extremamente importante. Eu vou entrar no tema da aplicação no dia a dia das pessoas. A inteligência artificial hoje já está, né, em atendimentos, ela já está na saúde, ela está na mobilidade, ela está em praticamente todas as áreas. Quando você olha, você vê sistemas com machine learning ou com sistemas mais complexos com inteligência artificial, e a tecnologia necessária, tanto em software quanto em hardware, tem desenvolvido de uma forma bastante rápida, e é necessário que nós nos adaptemos a tudo isso que aconteça. E aqui, como Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós também temos a responsabilidade de projetar esse futuro de uma forma viável, eficiente, ética, com as pessoas centradas, como o ponto principal de todo esse trabalho. Então, baseado nisso, no ano passado, nós lançamos um primeiro decreto, que era a Estratégia Nacional de Internet das Coisas, contemplando 4 câmaras principais em Indústria 4.0, Agro 4.0, em Saúde 4.0 e Cidades Inteligentes, e conectada essa estratégia com a estratégia que foi lançada recentemente, né, da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que contempla aí centros de inteligência artificial também, um para cada um dos setores das câmaras 4.0, fazendo a interconexão entre essas tecnologias. Esse é um primeiro passo, falando em termos de estratégia. Nós temos outras coisas na estratégia, mas eu quero focar um pouco mais na Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, porque eu acho que isso tem mais a ver com o tópico específico aqui, né, que faz parte do desafio que nós temos, colocar a pessoa no centro. O que eu quero dizer com isso, colocar a pessoa no centro? Você vê que eu comecei falando de tecnologias, do desenvolvimento de tecnologias, mas do meu ponto de vista, e é o que eu passo aqui pelo Ministério, nós não podemos ficar só focados no desenvolvimento das novas tecnologias, mas sempre lembrar que o usuário dessa tecnologia é a parte mais importante, o ser humano é a parte mais importante. De qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico, ele tem que ser feito para atender o bem-estar
a qualidade de vida das pessoas, ele tem que atender de forma igualitária, vamos dizer assim, as pessoas, levar em conta também diferenças sociais, né? Lembrar que o Brasil é um país muito grande, que ainda tem muitas diferenças sociais, diferenças nas regiões, e seria muito injusto ter todo o desenvolvimento ligado à inteligência artificial nos estados e cidades mais desenvolvidos e deixar para trás o restante. Vamos dizer assim, ninguém pode ficar para trás. Então, aí vem um esforço conjunto que nós tínhamos aqui, por exemplo, toda a parte de comunicações. E esse esforço hoje está no Ministério das Comunicações, de trazer internet, conectividade para todo o país, de levar esse assunto para dentro da educação, para dentro das escolas, para dentro da formação dos alunos, pensar, né, nos eixos que nós temos nessa estratégia. São 9 eixos, né, sendo 3 deles temáticos, mas eles tratam de legislação, regulação e uso ético, né, essa parte importante da inteligência artificial, a governança do sistema, os aspectos internacionais dessa conexão, 6 eixos verticais, que são a qualificação para um futuro digital. Tem que lembrar que nós temos que formar profissionais, e aí eu vou até ir um pouco além disso aí, a força de trabalho, né, e a qualificação, o desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo dentro disso, a aplicação em setores produtivos, a aplicação no setor público e segurança pública. Mas um ponto importante que muitas vezes as pessoas me perguntam, de forma geral, a respeito de tecnologia, mas quando entra em inteligência artificial, o assunto fica muito mais específico, como que a inteligência artificial, como que a tecnologia altera, por exemplo, as relações de trabalho e como tira ou cria novos empregos, ou tira empregos antigos. É uma coisa a se pensar, né, de como que a tecnologia interfere no mercado de trabalho. E lembrando que a utilização de sistemas com inteligência artificial exige ou vai tornar, enquanto ele torna tudo mais eficiente, enquanto torna tudo mais preciso, né, é importante lembrar que também nós precisamos criar empregos para as pessoas, né, alinhados com a tecnologia. Nós não podemos parar a tecnologia para manter os empregos, mas nós podemos preparar ou requalificar os profissionais para que eles trabalhem com as novas tecnologias e, além disso, formar as novas gerações já adaptadas para essa nova realidade, para esse novo cenário. Então, existem profissões que ainda, ou melhor, não existem ainda algumas das profissões que vão ser criadas pela inteligência artificial, ou pela utilização desse tipo de tecnologia. Existem profissões que vão desaparecer. Pois não. Podemos abordar este tema no segundo bloco de perguntas para que a gente possa... Agradeço, muito obrigado por trazer esses aportes. Muchas gracias por su visión y también por los progresos que Brasil ha hecho en la definición de la estrategia brasileña de inteligencia artificial. Bueno, ahora quisiera invitar a la directora general para el área de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, señora Gabriela Ramos. Un gusto tener usted con nosotros hoy. Señora Ramos, empiezo preguntando por qué razones entiende que la recomendación sobre ética y la inteligencia artificial que está elaborando la UNESCO puede ser un instrumento clave y efectivo para dar respuesta a los principales dilemas éticos a los que enfrentan la IA. Adelante, usted tiene la palabra también por 5 minutos. Muchas gracias, Alexander. Qué gusto estar con el ministro y qué gusto estar con Carolina y con Constanza, muy queridas amigas, y por supuesto en CILAC 2021. Bueno, ¿por qué creemos que puede tener impacto? Primero, porque tenemos un track record. La UNESCO tiene antecedentes de tratar el tema de la ética de la ciencia y de tener impacto en el tema de ética de la ciencia. De hace 2 décadas fue la UNESCO quien levantó la mano cuando había toda esta
ola de emoción por el tema del genoma humano, y la UNESCO dijo, pues sí, pero hay un tema ético, hay un tema de derechos humanos, las tecnologías siempre son fascinantes. El tema de la inteligencia artificial, por supuesto que es fascinante, ya lo mencionaste al principio, descubrir la vacuna contra el COVID a través de la utilización de inteligencia artificial para hacer análisis masivos que hubiera tomado mucho más tiempo a los seres humanos hacerlo, entender cómo se comporta el virus, mantener a las economías funcionando también a través de estas tecnologías. Entonces, no nos tienen que convencer que son tecnologías verdaderamente de alto impacto. Y son tecnologías que, como ya decía el ministro, no son un sector. Es un sector, las TICs, pero es una tecnología de propósito general que permea todas las actividades. Entonces, la UNESCO, en este sentido, igual que hicimos con el genoma humano, la pregunta es cómo nos aseguramos de que se maximice el efecto positivo y que se controlen los efectos negativos. Y ahí hay una serie de consideraciones que son importantes traer a la mesa. En primer lugar, que es una tecnología cuyo modelo de negocios pues ha sido desarrollado de una manera poco inclusiva, poco diversa. Son pocas las empresas que producen, son pocos los países que producen estas tecnologías, todos las utilizamos, pero son pocos los productores. Entonces hay un tema pues de alta concentración, hay un tema de quién produce los datos, hay un tema de quién comparte los datos, y se están creando mercados con estas tecnologías, productos. El teléfono inteligente no existía, pero se van a estar creando muchos más productos que pues van a dejar a mucha gente afuera. Pero además estamos preocupados porque evidentemente los sesgos, la discriminación, estas tecnologías están siendo utilizadas cada vez más para tomar decisiones en los sistemas legales, en los sistemas policiales, en las escuelas, en las universidades, en contratar a la gente o no contratarla, y se hace a través de un algoritmo. Entonces, por supuesto que hay preocupaciones de si es justo, de si fue transparente, de si se respetó la dignidad y los derechos humanos. Y entonces ahí es donde UNESCO, con su experiencia en temas éticos, está elaborando esta recomendación. Carolina y Constanza fueron parte del grupo de expertos que la diseñaron. Yo estuve ahí pues beneficiándome mucho de este grupo maravilloso, porque fue también elaborada de una manera muy inclusiva. Y entonces es muy sencillo. La pregunta es, ¿para qué deben servir estas tecnologías? Para fortalecer los derechos humanos, para fortalecer la dignidad humana, para fortalecer el bienestar de las personas y de los ciudadanos. Y evidentemente para contribuir a los objetivos sostenibles, de desarrollo sostenible. Pero no solo ahí, porque los valores, pues esos son nuestros valores, ¿no? Valores de convivencia pacífica, valores de respeto, valores de diversidad, valores de no discriminación, pero eso se transforma también en la recomendación en una serie de principios concretos: transparencia, rendición de cuentas, explicabilidad de las tecnologías, respecto a la privacidad, etcétera, etcétera. Y eso además se traslada en políticas concretas. Y yo creo que esta es una de las verdaderas fortalezas de este instrumento, sí a la reflexión ética, pero reflexión ética para la acción. En la educación, en el sector comunicaciones, social, salud, hay un capítulo de género muy sólido, que Constanza y yo trabajamos con mucha asiduidad. Hay un capítulo sobre el medio ambiente, porque también hay que considerar qué hacemos con el impacto de estas tecnologías que consumen tanta energía con el medio ambiente, y también cómo las utilizamos para lograr la transición ecológica. Y más que nada también porque tenemos el qué, lo que queremos, pero también el cómo. E incluyó la recomendación un instrumento de evaluación de impacto ético, porque no podemos codificar todo, no podemos regular todo, pero lo que sí podemos hacer es que quienes estén involucrando en desarrollar o en utilizar estas tecnologías, cuando estén en el diseño, se concienticen que sus bases de datos no son completas, que no hay gentes de color, que no hay mujeres, y que por lo tanto cuando se vengan los resultados pues va a tener ese tipo de discriminaciones, o algoritmos que francamente reproducen los sesgos y las discriminaciones que tenemos en el mundo análogo. Entonces, la estamos negociando ahora, estamos muy entusiasmados. Hoy fue el primer día de la negociación de los países miembros. Por favor, díganles a los países que sigan con el nivel de ambición, porque realmente es un instrumento único y además es un estándar global. No hay otro estándar global en este nivel.
Muchísimas gracias, señora Ramos, por sus consideraciones sobre este, en realidad, importante rol de la recomendación de la UNESCO y en realidad que es una recomendación transversal, es muy, muy importante para que no tengamos sesgos y tengamos sistemas desarrollados basados en valores humanistas y también transparentes y sin sesgos. Bueno, ahora quisiera invitar a compartir sus palabras a la fundadora y CEO de C-Minds, la señora Constanza Gómez Mon. Señora Gómez, ¿cómo cree que la IA podría contribuir a reducir, o en su caso, si fuera posible mismo, eliminar la brecha de desigualdades existente en América Latina y el Caribe, que son marcas muy fuertes en nuestra región? Adelante, señora Gómez, tiene también usted la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, Alexander. Primero me sumo tanto al entusiasmo como en esta energía de Gabriela, ¿no? Del documento que trabajamos para la UNESCO. Y creo que este documento y en general la perspectiva de C-Minds en cuanto a que la inteligencia artificial como sistemas tiene un impacto positivo y negativo potencial enorme por los dos lados de la moneda. Y es por eso la importancia que tenemos, no nada más a nivel mundial, pero especialmente en una región que tiene tantas desigualdades, tanto sociales, económicas, de acceso, de brechas existentes, trabajar en esos dos sentidos. En el primero, nos preguntamos cómo podemos hacer para acelerar de una forma importante y rápida el uso responsable y justamente basado en derechos humanos de estas nuevas tecnologías para poder atender estas brechas sociales. Me están pidiendo hablar más despacio por la traducción. Por un lado, estamos viendo que en la región tenemos brechas enormes. Por ejemplo, hablemos de salud. La pregunta se vuelve cómo esta tecnología nos puede ayudar a democratizar servicios lo más pronto posible. Por ejemplo, en México, uno de los retos más grandes que hay es el diagnóstico temprano de enfermedades. A falta de servicios médicos, a falta de número de doctores y de muchas deficiencias del sector salud en México, como en otros países de la región, hay empresas que empiezan a aprovechar, por ejemplo, como Unima, sistemas de inteligencia artificial para que en menos de 15 minutos personas que no necesariamente tienen que ser doctores especializados puedan diagnosticar en zonas rurales que no tienen acceso a sistemas de salud a tiempo muchísimas enfermedades con sistemas que usan sistemas de inteligencia artificial, permitiendo que muchas personas que no necesariamente tienen del día a día un servicio médico de alta calidad pueda ser diagnosticada a temprana edad y a temprano tiempo para poder ser tratada. O por ejemplo en Chile, uno de los sistemas que nos entusiasma ver y acompañar en su crecimiento es en el tema de retinopatía diabética, en donde, por ejemplo, también una startup, que ahí vemos la fortaleza que hay entre las colaboraciones público y privadas. Una startup está trabajando con el gobierno para que doctores utilicen sistemas de inteligencia artificial para poder detectar a tiempo y poder de alguna forma filtrar los casos de retinopatía diabética, que es uno de el causante número 1 de ceguera a nivel internacional. Y aquí nos podemos ir con ejemplos, por ejemplo, también en temas de discapacidad, que es un tema de acceso y desigualdades fuertes, en donde sistemas de inteligencia artificial también ya están siendo utilizadas cada vez por más personas de forma gratuita para que personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual puedan, a través de sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento de imágenes, entender qué es lo que pasa a su alrededor, ya sea el reconocimiento de personas, de texto, de imágenes, etcétera, dando de alguna forma una respuesta bastante ágil y efectiva a retos sociales muy fuertes y sistémicos que tenemos en la región. Ahora es importante, me puedo ir de ejemplo y en ejemplo, que la verdad es que cada vez me entusiasma más ver. De hecho, con el BID hicimos un observatorio de casos de estudio concretos de la región de Latinoamérica y el Caribe, en donde se están utilizando por todos los sectores estos sistemas para atender retos específicos. Sin embargo, es importante notar que es importante no caer en el tecnosolucionismo
y pensar como ecosistema, ¿no? Y no dar el mensaje erróneo que nada más le ponemos sistemas de inteligencia artificial a problemas sistémicos o retos profundos que tenemos como región, y que por el simple hecho de tener estos sistemas avanzados tecnológicos se resuelven. La verdad es que uno de los retos más importantes no son tecnológicos, y creo que lo compartimos todos como ecosistema, sino también sociales y de procesos y de falta de cimientos, y muchas veces de falta de políticas públicas integrales que tienen estos sistemas. Y como objetivo número 2, de forma muy rápida, no nada más nos entusiasma sacarle el potencial a esta tecnología para acortar estas brechas de desigualdad que hay en la región, sino también es importante hacerlo de forma responsable. Y como objetivo número 2, y por eso estamos tan entusiasmados y comprometidos con instrumentos como el de la UNESCO, es que nos tenemos que preguntar como ecosistema cómo lo hacemos de alguna forma también para poder prevenir y mitigar estos riesgos sociales, para que estos sistemas no agranden o no amplifiquen brechas preexistentes de desigualdad. Brechas como en temas de género, brechas, por ejemplo, económicas, brechas, por ejemplo, de acceso a oportunidades laborales. La región de Latinoamérica, desgraciadamente, es una región muy desigual. Y si tenemos sistemas de inteligencia artificial que no están de alguna forma previendo y mitigando, y que nosotros estemos evaluando la eficiencia de estos sistemas, podemos caer en que tengamos tecnología de alguna forma muy poderosa y transformadora, amplificando brechas preexistentes. Y en esto no nada más lo estamos viendo en temas de género, pero también, por ejemplo, en oportunidades económicas y también en oportunidades medioambientales. Entonces, más allá de eso, creemos firmemente en C-Minds, que se necesitan marcos, se necesitan instrumentos internacionales, pero también se necesitan alfabetismo digital. Y no nada más para que más personas entiendan cómo desarrollar sistemas de IA, pero cómo de forma muy general cualquier persona que viva en nuestros países puede entender los beneficios y los riesgos que hay con estos sistemas de inteligencia artificial, para que todos y todas podamos ser partícipes del rumbo de esta tecnología. ¿Sí puede concluir su pensamiento? Muchas gracias. Completamente concluido. Muchas gracias. Qué bueno tener las expertas que están involucradas directamente en el diseño de esa recomendación de la UNESCO. Bueno, por último, pero no menos importante, invito a la experta e integrante del grupo de expertos de la UNESCO para la elaboración de la recomendación sobre ética e inteligencia artificial, la señora Carolina Aguirre. Bueno, señora Aguirre, ¿qué políticas son indispensables implementar en materia de IA para reducir la brecha de género hoy existente, así como los problemas que de ella derivan? Adelante, también tiene usted 5 minutos. Muchísimas gracias, profesor Alexandre Barbosa. Un gran saludo para todos y para todas. Como comentaba Constanza, mi colega reciente, en la intervención anterior, digamos, cuando estamos hablando de sesgos, de prejuicios, de desigualdades, la inteligencia artificial lo que está haciendo, digamos, es manifestar, digamos, exacerbando, digamos, las condicionantes que nuestras sociedades tienen. Entonces, si no tenemos sociedades igualitarias, si no tenemos un acceso equitativo de las mujeres a carreras en el área científico-tecnológica, carreras STEM, por ejemplo, si no tenemos mujeres con acceso a tecnologías digitales, niñas y adolescentes eligiendo estas carreras, bueno, estos desarrollos, estos desafíos, la UNESCO, quiero decir que ha desarrollado durante más de una década una labor importantísima de trabajo en términos de entender la brecha de género en carreras STEM, y o casualidad, digamos, nos enfrentamos, digamos, a los datos con los que trabajamos hoy en día, en los que por supuesto encontramos estas novedades, ¿no? De que las mujeres integran menos, entre el 10 y el 15% de los ámbitos de inteligencia artificial en las grandes multinacionales globales de inteligencia artificial. Las mujeres no llegan al 20% de trabajo en las áreas de grandes datos, de Big Data, a nivel global. Las mujeres están muy por debajo, digamos, de la representación de los hombres en empresas locales, en la región e internacionales.
Entonces, digamos, este mapa, digamos, de esta desigualdad está condicionado, digamos, por condiciones, o sea, por variables, por causas y condicionantes que son preexistentes a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creo que ha sido una enorme oportunidad es una enorme oportunidad para discutir prejuicios y sesgos e inequidades sociales muy, muy profundas en las sociedades, y la inteligencia artificial por sí sola no las va a resolver. ¿Cuáles son estas políticas? Estas políticas no son solo tecnológicas, estas políticas son profundamente educativas, tenemos que remontarnos a los últimos años de las carreras de las niñas y adolescentes, las niñas entrando en los niveles secundarios de estudio, las niñas adolescentes eligiendo estas carreras, y también eligiendo quizás carreras humanísticas, porque sabemos muy bien que la inteligencia artificial depende de una mirada interdisciplinaria. No tenemos necesariamente que descartar la opción de una niña que quiere estudiar una carrera en las ciencias sociales o en las humanidades para poder pensar y abordar estos temas. Entonces, desafío y recomendación fundamental, digamos, atender la brecha digital que venimos estudiando y trabajando hace décadas, y ustedes en CETIC, en Brasil, ni que hablar, que ustedes tienen una enorme masa crítica y estadísticas en relación a este tema, para luego configurarlo específicamente al campo de la IA, un campo que está muy cercano, digamos, bueno, obviamente a las tecnologías de información y comunicación, a la industria del software y demás. Me gustaría también, digamos, en el marco, digamos, del trabajo que Gabriela señaló al comienzo, digamos, y que tanto, digamos, Constanza, yo como Gabriela estuvimos muy involucradas en el desarrollo de este documento, decir que aquí estamos encontrando, digamos, un instrumento que tiene párrafos específicos donde se identifican la necesidad y la preocupación de concitar, digamos, la atención y las políticas específicas para la igualdad de género en materia de IA, velando plenamente por esta igualdad, no como un sesgo o un prejuicio más, sino identificado como una problemática que hay que abordar con políticas específicas. Para ello, por ejemplo, hablamos de la asignación de fondos específicos en los presupuestos públicos para el financiamiento de planes con perspectiva de género, y velar porque las políticas digitales nacionales incluyan un plan de acción en materia de género para la elaboración de estas políticas pertinentes, ¿no? Destinadas tanto a lo que es la educación laboral, como el apoyo de lo que decíamos antes, las niñas y las mujeres, para que integren plenamente esta economía digital que está atravesada por la inteligencia artificial. Bueno, me quedo con muchas ganas de seguir conversando y atendiendo las preguntas que vamos a tener en esta segunda parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Aguirre. Y claro que los datos desagregados son fundamentales para que la brecha de género sea visible, porque lo que pasa es que muchas veces no tenemos datos, entonces las brechas no son visibles, pero hay brechas muy importantes en el uso, en el acceso. Latinoamérica y el Caribe está más o menos egalitario, pero hay muchas distinciones que tenemos que ver con los datos. Bueno, queda muy claro a partir de la visión de ustedes que las transformaciones causadas por la IA en nuestra sociedad tendrán implicaciones de naturalezas legales, políticas y, claro, éticas en el dominio de los derechos humanos. Y a medida que las tecnologías de IA van transformando nuestras vidas, se irán experimentando impactos positivos y quizá también negativos en la sociedad. De manera que entiendo que para que logremos transformaciones seguras y efectivas para el desarrollo humano sostenible, los actores del ecosistema de IA deben tener la dimensión ética y de los derechos humanos en el centro del debate. Tener sistemas y plataformas de IA que sean capaces de reducir las desigualdades, como ha mencionado Constanza y también Carolina, es muy importante porque es crítico para que podamos tener políticas que fomenten el bienestar social y el desarrollo económico. Y en este sentido, quisiera
hacer una segunda ronda de preguntas, pero no tenemos mucho tiempo, pero voy a intentar hacer algo muy, muy rápido para que todos los panelistas puedan también contribuir. Y yo pido a todos que nos brinden con sus comentarios en quizá 1 minuto, máximo 1 minuto. Y yo tenía algunas preguntas, pero voy a enfocar en una de ellas. Si en una palabra ustedes pudieran mencionar cómo involucrar todos los actores del ecosistema, o sea, el gobierno, la sociedad civil, la industria, los productores de algoritmos y de plataformas digitales, en este ecosistema, ¿cómo hacer con que involucrar los actores de manera que efectivamente tengamos un desarrollo de algoritmos de IA transparente, ético y alineados con principios y valores humanísticos? ¿Qué podemos hacer en 1 o 2 palabras? Sé que es un reto, pero quisiera oír un poco de ustedes y voy a empezar en la orden contraria, empezando por Carolina. Muchas gracias. Creo que la motivación fundamental que deben tener los actores involucrados con el desarrollo de la IA y en particular los actores que pertenecen al sector privado, digamos, hay una sensación de, digamos, de diagnóstico de la realidad muy clara, digamos, es que la IA es hoy en día, digamos, es una tecnología tan ubicua y presente en nuestras vidas porque la han desplegado las grandes empresas, aun cuando encontramos cada vez más pequeñas, pero son las grandes empresas y las grandes corporaciones tecnológicas mundiales. Para que estas tecnologías respeten o tengan una conciencia muy clara del impacto que están teniendo, es fundamental que la ética se transforme en parte de una cultura corporativa que pueda transmitirse, digamos, el ADN de esa cultura organizacional de estas grandes corporaciones, de estas grandes y de las pequeñas empresas que están usando la IA, tiene que estar embedded en ese diseño y en ese código, digamos, ética por diseño en un punto, porque lamentablemente, digamos, no solo vamos a contar con reglamentaciones o políticas públicas por parte de los estados para entender lo que implica estar rediseñando y revisando constantemente algoritmos para evitar sesgos y evitar más discriminaciones. Entonces, este trabajo es fundamental, es de múltiples frentes, hay que abordarlos de múltiples facetas, y para que la ética esté inserta, digamos, hay que hacer un trabajo muy profundo de convencimiento con estos actores muy fundamentales en el desarrollo de estos instrumentos y sistemas de IA. Muchas gracias, Carolina. Yo estoy completamente de acuerdo. Eso es. Bueno, Constanza, por favor, 1 minuto. En 1 minuto, yo diría que una de las preguntas más profundas es cómo podemos garantizar que los sistemas de IA son fiables. Y para esto, en cuanto a tu pregunta de cómo catalizar más colaboraciones intersectoriales y multidisciplinarios para poder atender estos retos de la fiabilidad, en México, por ejemplo, estamos haciendo un prototipo de políticas públicas en donde son estos nuevos esquemas ágiles de poder probar en una forma controlada cómo se vería un protocolo o cómo se vería un marco regulatorio, por ejemplo, en México, de transparencia y explicabilidad algorítmica. No podemos hablar de fiabilidad, de poder confiar en sistemas de IA, si no podemos saber cuáles fueron aquellas decisiones que guiaron su desarrollo, cómo nos está impactando esos sistemas a nuestra vida y cómo están siendo implementados estos desarrollos. Y para tal caso, pudiendo unir en México, por ejemplo, la prueba con empresas, con reguladores, con Big Tech y con expertos en poder probar antes de regular, antes de crear marcos regulatorios, cómo se vería esto para que el desarrollo de los marcos regulatorios pueda ir de la mano con la industria basado en experiencia antes de escalar. Muchas gracias, Constanza. Muy interesante. Bueno, señora Ramos, 1 minuto.
Pues yo añadiría, obviamente, muy interesante lo que mencionaron Carolina y Constanza, el tema de la supervisión humana. El tema de que estas tecnologías evidentemente son tecnologías muy complejas. El tema de la caja negra, como lo llaman el black box, cuando tienes machine learning, ¿no? Y conexiones neuronales complejas, ni siquiera el que desarrolló el sistema puede explicarlo. Pero cuando se da el resultado de todo el proceso de estas tecnologías, el humano tiene que estar en control. Y esto no está ni siquiera asegurado. Yo creo que es casi como lo más básico, pero no estamos en un mundo en donde haya un entendimiento común de cómo asignamos la responsabilidad cuando algo sale mal en los sistemas computacionales. ¿Quién estaba al cargo? ¿Quién debía dar la cara? ¿Es el algoritmo? A mí me pasa, ¿no? Voy a hablarle al algoritmo, pásame el algoritmo para quejarme. Pues no, tiene que haber un humano, y en ese sentido yo creo que este es uno de los principios más importantes que tiene la recomendación de ética de la inteligencia artificial, porque puede ser muy complejo el sistema, pero al final siempre el responsable es un ser humano que tiene que dar cuentas y que tiene que asegurarse que las tecnologías sirven para el desarrollo equilibrado y no al revés, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. Bueno, ministro Marcos Pontes, ¿cómo ha sido la experiencia de Brasil, que ha hecho tantos progresos con la política de transformación digital, el Plan Nacional de Internet de las Cosas, y más recientemente, hace como un mes, la aprobación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial? ¿Cómo Brasil está involucrando los actores del ecosistema? Ministro, também um minuto, por favor. Esse é um processo em evolução, né? Como toda tecnologia, e os temas que foram colocados, a maneira como foi colocado é exatamente parte da nossa preocupação de que a utilização de todos esses sistemas que estão sendo montados, as regulações, etc., sejam feitas de forma a que causem benefício e não que elas causem problemas ou que elas causem algum tipo de distorção na utilização ou nas decisões. Eu concordo 100% que o ser humano ele tem que ser responsável pelas decisões, tanto antes quanto depois do processo, e a inteligência artificial ela funcionar como um acessório e não como o meio de você fazer o fim, vamos dizer assim, a pessoa, quem vai tomar a decisão. Quem toma a decisão tem que ser o ser humano. E em todo esse processo, só para encerrar dentro do tempo de um minuto aqui, eu vejo duas palavras, que no começo ali você falou em resumir em duas palavras, uma ou duas palavras que me vêm à mente em todo esse processo. Primeiro, compaixão. Segundo, respeito. Mas fala, o que compaixão tem a ver com isso? No sentido correto de compaixão, no sentido de você se colocar no lugar de outra pessoa, num certo cenário, numa certa situação, é esse sentido que eu vejo, é a compaixão, de você se colocar no lugar das pessoas que vão usar a inteligência artificial, e respeito. Respeito em todos os sentidos que a gente tem que ter, né, entre seres humanos e a máquina. Vamos dizer assim, a inteligência artificial ela tem que ser criada e ela tem que operar dentro de limites de respeito também. É isso que eu vejo aqui. Muchas gracias, ministro Marcos Pontes. Bueno, hemos llegado así al final de este panel, muy cortito, de 45 minutos, y agradezco muchísimo a todos los panelistas. Y claro, para el CELAC importa que los debates y reflexiones no quedan agotados en esos 45 minutos, sino que mantengan vivo en el tiempo futuro. Este debate seguramente ayudará a la UNESCO en todos sus ejes estratégicos, pero sobre todo en la definición de estándares globales, como ha mencionado Gabriela, muy importante, sobre el tema de la IA y para la construcción de sociedades del conocimiento que sean más sostenibles, democráticas, inclusivas y con amplia protección a los derechos humanos. Muchísimas gracias, fue un placer y un gusto muy grande, y nos despedimos agradeciendo también a los participantes que nos escucharon
por su interés y también por su participación en este panel. Y hasta el día de mañana con nuevos debates muy importantes en el SILAC 2021. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.